Pues como les decía, hoy nos acompaña José Ramón Julio Márquez Martínez Ramoncín. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hablar de todo un poco. Me alegro mucho. Que queremos introducir aquí, pues eso, gente que habla, tiene una trayectoria profesional en distintos ámbitos, pero que también tenga un discurso o una valoración de lo que nos pasa como sociedad también. Pero quería empezar hablando por ti, por tu vida. ¿Sigues en Vallecas? ¿Visitas Vallecas? ¿Cómo está el barrio? No, yo soy hijo adoptivo de Vallecas, porque sí, además, era el título que te daban, que se hacía con la orden del bocata de calamares y la caña de cerveza. Yo en realidad soy del Paseo de las Delicias, entre Legazpi y Atocha. Y ese barrio no lo he abandonado mucho, no me he ido demasiado lejos. Me fui a 3 paradas, he vivido mucho tiempo en el centro y ahora he vuelto a una zona nueva que están haciendo al final del barrio. Pero los lugares y la gente han formado parte de mi vida todo el tiempo. ¿Y cómo los ves ahora, esos barrios, Delicias, Vallecas? Bueno, hay partes que han cambiado mucho y otras que no han cambiado tanto. O sea, el barrio de Delicias era un barrio portuario. Ahí estaba Estándar Eléctrica, Isolux, los talleres de Renfe. O sea, había una masa de gente trabajadora, de obreros. Era una sociedad de gente trabajadora que no tenía caprichos, pero vivía bien. Es decir, solo nos faltaban los caprichos, ¿no? Quizá Vallecas era más duro, es un barrio más duro y además ha recibido un aluvión de inmigración distinto. Tú vas al Boulevard, ahora yo voy cada año a la Feria del Libro, al Boulevard, y ya no reconoces los sitios, ni las tiendas, ni la gente, pero siguen quedando lugares todavía, alguna cervecería, algún sitio escondido donde está la gente de siempre, ¿no? Tú empezaste en los 70, años que se aventaban cambios. ¿Pensabas tanto que la sociedad o el país iba a cambiar o en esa dirección? Estábamos, creíamos formar parte de eso, teníamos una obligación. Nos pilló, tuvimos la suerte de vivir y darnos cuenta de lo que era una dictadura, de lo que es la verdadera falta de libertad, y yo iba a la universidad a hacer teatro y detrás de lo que hacíamos de teatro estábamos escondiendo lo que realmente hacíamos allí, ¿no? Y era tener claro que nos iba a corresponder de alguna manera a nosotros, ¿no? Ahí te estás viendo en una actuación, ¿esto dónde es? Eso en el Parque de Atracciones, en el año 78. Eso pues no hay se había gente, llenado nunca. Bueno, jamás se había visto. La portada del otro día, de aquel día, decía: nunca nadie llenó tanto. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. No tiene tanta importancia eso como el hecho de que puedas hacer una carrera larga y que entiendas que es un zigzag, como esos gráficos de los cómics donde aparecen los pies de los enfermos y ese zigzag marca una línea que es en la que hay que estar siempre. Tú empiezas muy marcado por el rock, incluso, digamos, tu sello de rock hace que te vayas del primer grupo con el que estás. Luego marcas tu trayectoria evolucionando incluso como vitalmente, como evoluciona tu propia voz, muy marcada desde el principio. ¿Uno cuando empieza en esto de las actuaciones musicales tiene claro cuál va a ser su evolución o lo primero es tengo bastante con cantar y actuar? Bueno, yo sabía varias cosas. Por ejemplo, que los grandes grupos de los años 60, Bravos, Blincos, Canarios, Pop Top, Lone Star, Salvajes, la gente que a mí me gustaba, estaban desapareciendo y estaban empezando a aparecer una gran cantidad de cantantes solistas. Algunos de ellos venían precisamente de grupos que no habían tenido el éxito, Camilo Sesto, con Los Botines, por ejemplo, ¿no? Iban a hacer otra cosa. Y yo lo que sí me di cuenta muy pronto es que no estábamos cantando en castellano. Todas las bandas estaban haciendo adaptaciones de cosas en inglés o cantando en inglés. Y sobre todo no se estaba cantando o no se estaban escribiendo las letras en un castellano de la calle, una forma de entenderse, ¿no? Entonces yo eso lo tuve clarísimo, ¿no? Y tenía un poema que se llama Marica de Terciopelo, 62 versos en métrica libre, que había escrito con 17 años, basado en el sufrimiento que vi pasar a un señor que vivía en mi barrio, que le llamaban Antonio el Marica, que tenía un kiosco y de vez en cuando desaparecía y volvía porque le habían dado una paliza en Sol, que se tenía que tirar 7 días u 8 fuera del kiosquillo aquel, y aquello me producía tanta ternura porque era un tío encantador y no podía comprenderlo, ¿no? Y escribí eso con 17 años y cuando tuve la ocasión de cantarlo es lo que hice. O sea, yo creo que nosotros encontramos una manera de hacer un tipo de poesía y la herramienta para hacer que eso se escuchara era la música. Lo estaban haciendo Lou Reed y Ray Davis en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Tú lo vives en tu familia, esos valores? Por ejemplo, un chaval de 17 años en un entorno general de una España homofóbica, por así decirlo. ¿Tú lo vives ya porque en tu casa ves otras cosas distintas o porque tú eres así? Bueno, yo tuve la suerte a mí me hicieron un regalo el día que me quedé en mi casa, ¿no? Mi madre se fue de casa, me dejó con mis abuelos y con mis tíos, el hermano de ella, y a mí fue el regalo que mi madre me dio cuando se marchó, ¿no? Dejarme allí con aquella gente, ¿no?
Mi abuelo era un hombre completamente ilustrado que leía en voz alta para todas las vecinas. Yo venía del cole y ya le oía en unas casas de corredores. Sigue estando la casa en Canarias 55. Y tenían muy claro, pero no solo... O sea, el otro día hablaba con un vecino de ahí, que era un poquito más joven, del portal de enfrente, y le decía, tengo que escribir algo de la casa. Y le decía, tienes el título, El Cuarto Rojo. Sí. El piso cuarto, ¿no? El Cuarto Rojo. Allí vivía el señor Simeón con la señora Paula, que no estaban casados y tenían 2 hijos, ¿no? Y era... Ahora que se habla, precisamente Simeón me dijo, fuimos con 17 años, una cosa así, a Segovia. Y me dijo, tienes que ir a ver a Agapito Marazuela. Mira, hoy se está hablando de él. Y aquel anciano nos recibió de parte de aquel rojo, de aquel viejo rojo Simeón que vivía en mi pasillo, ¿no? Y en esos pasillos todo el mundo estaba junto, ¿no? Y era gente, de alguna manera habían perdido la guerra, pero era gente que tenía la fortuna de tener un trabajo. Y gracias a ese trabajo mantenían su casa y mantenían un estatus que les permitía vivir lo que te decía antes, ¿no? Con el frigo lleno, pero con pocos caprichos. Pero era unos años, sobre todo cuando llegan los 70, duros en esas zonas de Madrid. Es la época de los paros callejeros, de el vaquilla. ¿Tú viste compañeros caer en ese mundo? Este barrio, bueno, yo decía una cosa que igual es elitista y suena mal, ¿no? Había libros en nuestras casas. Se nos caían los libros. O sea, ocurría algo en esa parte portuaria del Paseo de las Delicias, donde la gente, el padre de uno era pintor, lo que te contaba de mi abuelo, el otro trabajaba no sé dónde, el otro había estado en la cárcel un tiempo, pero había escrito un libro de poemas, el otro era amigo de Agapito Marazuela. Y entonces, salvo algunos chavales que estaban más desarraigados, que además vimos desaparecer a 3 hermanos enteros, ¿no? En aquellos tiempos, nosotros esto lo observábamos más en zonas como el Pozo del Tío Raimundo, en la parte más dura de Vallecas, en las zonas más duras de las primeras casas que hubo en San Cristóbal de los Ángeles. Esas zonas eran más duras. Nosotros era un barrio más trabajador, más obrero, ¿no? Pero había mucho comentario, yo era más bueno, pequeño, pero esto es el Vaquilla, por ejemplo, sí. Pero reflejaban realmente algo que estaba pasando en Madrid en los 70, sí. La entrada de droga, la delincuencia, sí, y cómo lo vivíais los chavales del barrio. En esos barrios, sí. Bueno, es que estaba muy arraigado el concepto de la amistad y el concepto del tratar de ser buenas personas, ¿no? Es así, tal cual, hay que ser un hombre como Dios manda, ¿no? Y estaba muy arraigado eso, y había un cierto rechazo a un determinado tipo de gente. Piensa que era una época en que los que traficaban con hachís y con marihuana, la heroína la regalaban. El que tú ibas eso pasaba en las puertas de los locales donde tocábamos, donde ensayábamos, venían siempre persiguiendo los músicos, pues estos son todos una panda de drogotas. Y el que te vendía el hachís o el que le compraban el hachís, la heroína la regalaban. Dice, mira, toma esto que te lo regalo, ¿no? Tú pruébalo y tal. Sabían perfectamente lo que ocurría, ¿no? Y ahí sí se producía un rechazo frente a esa gente, ¿no? Yo decía, tú vienes del rock, también del mundo punky. ¿Te acuerdas de la primera entrevista en directo en Televisión Española? Vamos a ver las imágenes. Creo que es con Mercedes Milá. Con Mercedes Isabel Tenalle, en un programa llamado 2x2. Salías con un rombo en el ojo. Vamos a ver si vemos las imágenes de aquella primera entrevista de alguien como tú que ya tenía... digamos, cierta fama en el mundo del espectáculo. La primera vez que salía en la tele. Recuerdo que yo me acuerdo de ver la entrevista en directo, porque aquella había que ver Televisión Española. Ahí estamos viendo Isabel Tenalle. Y luego sales tú, ahí está Mercedes Milá, y luego te veremos con un rombo enseguida. Yo recuerdo estar en casa perfectamente, no te conocía Pontevedra, no llegaban noticias del rey del pollo frito por entonces, pero aquí lo vemos, actuar primero y luego... ¿Tú te das cuenta de la proyección que ya tienes en estos momentos? ¿Ibas nervioso, como dijo Mercedes? No, ¿Estás nervioso? ella me dice, esta entrevista se está reproduciendo ahora en un programa que está haciendo Mercedes de las antiguas entrevistas, y es la entrevista más antigua de todas las que va a hacer, y creo que además se va a ver hoy. Sí. Eso es Televisión Española. Sí. Hay 18 millones y medio de personas viendo eso. Sí. Es decir, todo el mundo. Ahí te sientas. Y cuando yo me acerco al micrófono, digo, le dedico esta canción a todos a los que aún tenéis en la cárcel. ¿Sí? Y durante 6 minutos canto una canción que se llama Marica de Terciopelo. Lo que no podía imaginar yo es que 43 años después, lo que yo estoy tratando de reivindicar, se podría reivindicar hoy exactamente igual. Hay un conflicto LGTBI. Parece mentira, ¿no? Pero algo esto lo avanzado, ¿no? Hombre, sin duda, afortunadamente. Pero no tanto como nos hubiera gustado, ¿no? Ese primer disco, y sé que lo repito más de alguna vez, pero creo que tiene importancia, de 8 canciones,
que tenía, 5, se podrían grabar hoy. Hay una canción que se llama Noche 5 horas que habla del asesinato de una mujer en un hotel. Hay una canción que se llama Paga tu hombre, que habla del machismo. Otra que se llama El loco de la calle larga, que habla del suicidio y de los conflictos mentales. La del pollo frito está hablando de Lukashenko, de Orbán, de Trump y de alguno de por aquí. Es decir, que al final, después de tanto tiempo, 43 años después, yo podría estar presentando ahora un álbum con 5 canciones que trataran esos temas. Entonces es algo que va más allá del rombo en el ojo, ¿no? Enseguida vamos a cómo nos ves. Me acuerdo que ibas con unas gafas oscuras. Sí, claro. Lorenzo, Mercedes, digo Lorenzo, quítatelas, te las pones, te las quitas, a veces con el rombo fue todo. Sí. Lo tenemos grabado porque, claro es lo que tú decías, de aquella que había que ver solo un canal. Claro. Tú fuiste alguien siempre muy, en esta entrevista en Televisión Española, en los tiempos que corrían, no cañero, o sí, pero sobre todo muy consciente de tu sitio en el mundo y en la sociedad. Y te has mojado. Y ya de joven viste aquello de la revolución sandinista y te animaste. Y fuiste allí. Y me pones una cara como diciendo, para lo que ha quedado. Sabía que íbamos a hablar de esto. Vi en esta casa, en un programa, a Julio Cortázar, hablando del sandinismo, contando las atrocidades que había hecho la Guardia de Somoza, cómo iban a los pueblos, cogían a la gente, subían un helicóptero y los tiraban a la plaza del pueblo delante de sus familiares. Y entonces escribí una canción que se llamaba Nicaragua. Nicaragua. Intenté leer mucho más, leí Somoza, me empapé de aquel Walker. Es un país que llegó a gobernarlo un aventurero tejano. Es una cosa insólita, ¿no? Y en el año 74 fuimos a un festival que se hizo allí. Y fuimos elegidos, algunos de Estados Unidos, otros de aquí, en una cosa muy increíble. Y yo tuve la suerte, mira, en aquel momento, sabía que me ibas a decir algo. Esto es el botón de Sandino. A ver si lo podemos enseñar. No sé, ahí se ve. Esto es el botón. No estaba preparado, ¿eh? Yo digo, seguro que Xavi me pregunta por Nicaragua, seguro. Esto es el botón de Sandino. Esto, la primera noche que yo estuve allí, ya había hecho unas declaraciones, todos habían oído el tema Nicaragua, y entonces entró por una puerta de un sitio en un hotel Tomás Borge, acompañado de varios comandantes. Tomás Borge era el último superviviente del Frente Sandinista, el último hombre que había creado el Frente con Fonseca. Y en una conversación larga que tuvimos, y yo le recité parte de la poesía, él me dijo, vos sos uno de nosotros. Y le quitó el botón de Sandino a Omar Cabezas, que era el viceministro del Interior, y me lo prendió en la camisa. No podía estar más orgulloso. Esto al día siguiente paseaba por las calles de Managua y los soldados se cuadraban cuando te ven con el botón. Bueno, después lo que ha ocurrido ha sido tremendo. De aquellos hombres de los comandantes, Bayardo Arce me mandó con un recado para Felipe González. Se me acercó y me dijo, ¿vos sos amigo de Felipe González? Y dije, bueno, amigo, él es el presidente del gobierno, nos hemos visto un par de veces. ¿Usted le llevaría un mensaje de mi parte? Y dije, claro, encantado. Algún día se podrá contar el mensaje. Y cómo lo recibió Felipe. Omar Cabezas, afortunadamente, y es muy duro lo que voy a decir, tiene Alzheimer y no se está enterando de lo que está ocurriendo desde hace ya varios años. Se retiró del partido. Del Frente Sandinista queda Bayardo Arce, que ahora mismo es periodista, llevó mucho el medio de comunicación y luego se quedó con la economía. Es un asesor económico de este señor, de este sátrapa, de este impresentable que es Daniel Ortega, ¿no? Y Tomás Borge murió con muchas sospechas, pero con muchas sospechas de corrupción y otras cosas. En fin, fue terrible. Cuando yo los conocí a todos, Ernesto Cardenal igual, pero como decía Bogart de los polis, un poli siempre es un poli, un cura siempre es un cura, ¿no? Y Sergio Ramírez. Y Sergio Ramírez, ¿no? Y luego está Humberto Ortega, que es el que está ahí detrás y tal. Cuando yo conocí a Ortega, cuando vine aquí y luego hablé con la gente, dije, este tío no me gusta nada. Hay algo, no te miro a los ojos. Daniel Ortega. Daniel, hay algo en ese tío que no era... O sea, no me gustó nada. Fue una sensación curiosa. Bayardo parecía un tío, sobre todo con aquello que me dijo que le dijera al presidente del gobierno de su parte y tal. Pero hoy en día me da mucha pena porque vi un pueblo muy, muy entusiasmado. Tengo algunas fotos que hice unas postales que luego escribió Tierno Galván un texto detrás y lo vendíamos, sacamos dinero para mandar a Nicaragua y tal. Vi a los Misquitos, estuve en Pochomil, todo eso ha desaparecido. Canté en el Rigoberto López Pérez y mientras cantaba Nicaragua había 60.000 personas gritando no pasarán. Estaban convencidos que iban a llegar en cualquier momento la Quinta Flota o quien fuera, allí ya estaba la Contra en las dos fronteras. Y ahora esto que para mí fue una joya en un momento me da mucha pena y mucha tristeza. Pero digamos, es el recuerdo de lo que un fue momento estupendo, claro. No del actual. No, claro. O sea, claro. no tienes ninguna tentación de devolverlo. No, claro que no. Esto para mí es otro tiempo, ¿no? Y además yo soy de los... Dicen que soy un rojo. Yo soy un... Del cuarto rojo se espera que seas un rojo. Yo soy un progresista. Yo creo en
en la justicia de ser justos, en un reparto equitativo de la riqueza. No soy homófobo, ni xenófobo, ni me preocupa la migración, es decir, todo lo que conforma un pensamiento. Pero no soy de esos que no critica a los que se supone que son de izquierdas. ¿A qué tienes que criticar de los que supones que son de izquierdas? Hombre, vamos a ver, es que lo que es intolerable es que se esté señalando tanto al Partido Popular porque no ha sido capaz de decir claramente y de condenar claramente el franquismo. Y hay gente que quien les dice que hagan eso no condenan a Stalin, ni a Mao Zedong, ni a Maduro ahora, ni a Castro. Hay una parte de la izquierda que no entiende que la maldad no tiene color, ni derecha ni izquierda, que Mussolini era un criminal y Stalin también, y Castro un impresentable de la misma manera que lo era Pinochet, y Franco un malvado, un maligno, un ser execrable como Lenin. O sea, quiero decir, no puedo comprender cómo una parte de la izquierda no es capaz de decir lo que estoy diciendo yo ahora, lo que ocurre, lo de Nicaragua. ¿Quién va a defender lo de Nicaragua? ¿Quién defiende a Maduro? ¿Y por qué? ¿Vamos a terminar defendiendo a Kim Jong, ¿cómo se llame? Un o In también. Es decir, la maldad no tiene derecha o izquierda. Hay malos de derechas y hay malos de izquierdas. Y eso a algunos nos crea un conflicto. Porque siendo como te sientes una persona de izquierdas, hay una parte de la izquierda que te rechaza precisamente por decir esas cosas. Y entonces te toca hacerlo con los niños. Yo soy de los que ha leído a Marx y lo leo de vez en cuando, ¿eh? No soy de esos marxistas que no leen a Marx, ¿eh? Yo lo leo y hay cosas, me parece que la plusvalía, el reparto de la riqueza, todo eso es estupendo. Pero me preocupa esa izquierda que no es capaz, de la misma manera que se le exige a la derecha, decir algún día, algunos como gustaría decir algún día, el señor Stalin fue un criminal y Mao Zedong fue una maldición para los ciudadanos de China. ¿Quiénes nos dicen hoy en la izquierda que Stalin era, tú decías, como Mussolini? Yo creo que era bastante peor que Mussolini, sí, no, pero bastante peor que Mussolini, siendo Mussolini lo que era Mussolini. Lo que era. Yo creo que eran primos interpares con Hitler. Stalin y Hitler eran muy parecidos, uno con sus cosas arias y el otro con sus cosas eslavas. Pero, ¿qué parte de la izquierda sigue sin hacer esa autocrítica? Yo creo que hay una parte de la izquierda, sobre todo hay una parte de la izquierda joven, nueva, que les han vendido, o sea, que creen que la camiseta de Che Guevara es el icono de un dios. Es un error gravísimo. Y que lo creyéramos nosotros, que teníamos 15 años, y 16, y 17, y 18 años y vivimos la dictadura, y viéramos aquello como una salvación, esa imagen tan icónica y tal, vale, pero que lo crea alguien ahora, cada uno hay que situarle en su lugar. En la historia no se puede manipular. Los tiempos, cuando ocurren las cosas y los hechos, es lo que conforman la verdad objetiva. Y la verdad objetiva es necesaria trasladarla. Yo tengo 4 hijos y 2 de ellos son de una generación y 2 de otra. Y cuesta mucho, es decir, cuando llega tu hijo a casa o tu hija y dice todos son iguales, es muy delicado. Tener que sentarte y decir no, todos no son iguales. Este no es igual que este, no tiene nada que ver. Este es el pensamiento de unos y este es el pensamiento de otros, que debes respetar. De alguna manera, conmigo se meten y me dicen, eres un socialdemócrata. Como un insulto. Una cosa de, bueno, vale, ¿no? Fenomenal. ¿Tú quieres? Vale, pero tengo que hablar de los socialdemócratas. ¿Quieres que hablemos de algunos de ellos y nos enteramos de qué va esto? Pero creo que hay una parte que les cuesta reconocer que la maldad no es solo de derechas. Ese es el error. ¿Y de la derecha nueva que ha surgido, o de la extrema derecha, como es calificada, de Vox, te imaginabas que un partido con el mensaje de Vox podía llegar a ser la tercera fuerza del Parlamento en algún momento? No, pero me imaginaba aún menos que el Partido Popular, que debería ser un partido europeo y un partido conformado con un pensamiento pues, como el de los alemanes, o podría entender hasta el socialismo, el capitalismo social de gente como Willy Brandt y todos aquellos individuos y tal, pero no podía nunca jamás imaginar que ese PP no le hiciera ascos, en algunos casos, a gobernar gracias al apoyo de Vox. Me parece muy triste, porque muchas cosas están cogiendo el discurso. Creo que también desde un punto de vista electoral, o sea, si digo lo que dice este, es probable que los votos que le cayeron a este me caigan a mí, ¿no? Pero es muy feo, ¿no? Sería estupendo que el Partido Popular fuera un Partido Popular europeo, ¿no? Con esa manera de ser, de gente que los han tenido y han tenido muchos. Había mucha gente en la UCD de Suárez que tenía un pensamiento moderado, de derechas, pero no en una reacción como esta. Yo creo que muchos de aquellos dirigentes de entonces, y algunos ahora me consta,
que se avergüenzan de este acercamiento, que no es más que una cuestión electoral, ¿no? Pero que demuestra claramente que hay una gente en este país y que hay un grupo en este país que son homófobos, racistas, antifeministas, que dicen cosas tremendas, y una señora que va y dice que hay mujeres que para ellas abortar es una fiesta, y es un icono pop, y es un icono político. Yo pienso que si alguien dice eso, al día siguiente o pide perdón o tiene que dimitir, y aquí no ocurre, es todo lo contrario. Eso es lo que jamás pensé que podría ocurrir. Tengo que dejar un poquito de tiempo para que te pregunten los invitados de la mesa, pero dos cuestiones antes. En este mundo de la política tan llamada casi a la colisión frontal con las ideas, surgen también unas grandes herramientas de comunicación, pero que atrofian o que pueden atrofiar los mensajes contaminadas con las fake news. Yo no sé si has pensado sobre si parte de nuestros chavales, de nuestros hijos, de la gente que nos... Hay gente que aún se cree que lo del apagón energético se va a producir. Sí. Es decir, esto no estamos suficientemente educados de fábricas para decir cuando es mentira, eso es mentira y no me venga con milongas. Esto de las fake, ¿cómo lo ves tú? Que tenga que haber un grupo de periodistas que se dediquen a desmontar las mentiras de los periodistas ya llama la atención, ¿no? Pero no sé qué espera la gente de una sociedad, lo han hablado expertos, en las que un señor mañana puede ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional cuando como mínimo es un poquito indecente. Hay personas, ciudadanos, que para ganar un salario de 20.000 al año, con una décima parte de sospechas de las que presenta este señor, no le darían trabajo en ningún sitio. Y le vamos a dar trabajo a 100 y pico mil al año con toda esa cantidad de sospechas que acumula, y algún día tendrá que juzgar lo que le ocurra a otro. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cómo veis eso de la renovación del Constitucional, ya que lo sacas? Pues es que hay una forma de analizarlo como hacen los expertos y hay una forma de analizarlo como hace la gente en la calle, ¿no? Que es lo que se está diciendo ahora. Pero vamos a ver, ¿dónde está el nivel de indecencia? ¿Cómo se acusa a un escritor, a un pintor, a un albañil de algo que ha podido hacer y en qué le convierten? ¿Y cómo puede alguien soportar una carga de sospecha tan gorda como esta, presentarlo, no retirarlo, y que todavía llegue, que te digan que tienes que ir a votar con una pinza en la nariz? Pero por favor, mañana rechácenlo, cueste lo que cueste. Yo entiendo que después de 3 años es necesario cambiar los organismos constitucionales, porque además hay una cosa que pasa solo cuando no gobierna el PP. La derecha tiene un problema muy grave en este país, es que cuando no ganan, no lo entienden. O sea, consideran que la izquierda no debe gobernar nunca, no son capaces de entenderlo. Nosotros somos los que representamos el Estado, la patria y tal, y tenemos que gobernar. Cuando ven que no pueden gobernar en el Parlamento, intentan seguir controlando el país en las instituciones. Y es vergonzoso, y hay que cambiarlo como sea. Pero, hombre, elija usted a otro, ¿no? Una última cosa, ya antes de ir con los compañeros. Lo de los Valtònyc, Hasél y compañía. Más allá de que las letras, evidentemente hay algunas que, en fin, podríamos hablar sobre ellas. ¿Crees que ha sido tuiteros que han sido juzgados, alguno encarcelado, o por lo menos ha tenido que pasar por la justicia por tweets o por letras o por canciones? Alguno ha tenido que irse fuera de España. Tú como compositor y como cantante, ¿cómo lo ves? Si hubiera hecho esas 5 canciones, ahora estaría en la misma situación. Estamos hablando de saliendo de la dictadura. Sí, tengo esa sensación. Saliendo de la dictadura hacías eso, se hacían chistes sobre el tratado de Carrero, claro. Pero en televisión española se hacían comentarios. Y ahora hemos evolucionado en esto por algo. Yo creo que sí. Vamos a ver, la libertad de expresión tiene unos límites que desaparecen en el momento en el que tú insultas, injurias, calumnias, amenazas, tal. Yo comprendo que ahí se termina la libertad de expresión. Y eso puede llevar un reproche civil en algunos casos, por hablar del mal gusto de algunas letras y tal. Pero, hombre, un reproche penal no, por favor, porque eso nos lleva muy lejos, nos lleva a un punto muy complicado. Y la gente joven, que no tiene por qué hacer esos análisis tan profundos que hacemos nosotros, y todos hemos sido jóvenes y hemos sabido qué tipo de análisis hacíamos, lo ven clarísimo. Tú metes en la cárcel a un chaval que sale a cantar una letra que a mí me gusta y que puede entenderla incluso y no me doy cuenta del mal gusto que puede tener, entonces tú eres como los demás. Aquí no ha cambiado nada. Cuando yo digo eso, de esto no es una demo. Hay unos pintados por ahí que ponen vivimos en demomafia. Me encuentro por ahí por la carretera. Gente que dice que esto no es, que no hay libertad. Y yo les digo, mira, te pondría con 17 años, el pelo largo, un pendiente, tu carpeta, entrando en el Paraninfo una mañana.
te ibas a enterar de lo que es libertad y lo que no es libertad. Me parece muy buena definición y comparación. Bueno, turno de las preguntas. Vamos pasadísimos de tiempo. Suele pasar habitualmente, pero hoy más escuchando a Ramoncín. Os pido concreción a todos. Empiezo por ti, Brunet. Bueno, ya has hablado mucho del asunto en la entrevista, pero quería preguntarte sobre el compromiso del mundo de la creación y artístico, el compromiso. Si es bueno que las personas que estáis en ese ámbito os defináis, toméis partido, habléis con claridad de vuestras convicciones, y si se lo recomendarías a la gente joven, y aprovechando la circunstancia, ¿cómo es hoy en día ser joven y tratar de abrirse camino? ¿Hablas con ellos? ¿Cómo lo hace? Pues yo creo que sí, pero no cada uno en la fórmula que yo he tenido en mi vida no puedo aplicársela a los demás, ¿no? Y sobre todo hoy en día en el que todo es tan complicado. La mejor manera de cerrar una boca es vaciar el estómago. Y eso se lo han aprendido muy bien la industria, los medios, los que mandan y saben cómo callarle la boca a uno, ¿no? Y eso se produce exactamente igual que se producía antes. Es decir, el incómodo lo apartan. Pero luego además tenemos un colectivo que no entiende, sobre todo el colectivo musical, el cine, el teatro, tienen una arquitectura de compromiso mucho mayor, ¿no? Pero el mundo de la música no ha entendido que la unión hace la fuerza. Y de hecho, durante la pandemia, hemos sido los más perjudicados. La música en directo ha sido sigue siendo la que peor, en la que peor condiciones está, ¿no? Y cuando llegó el momento de protestar, fíjate qué cosa ocurrió. Salieron los empleados a pedir trabajo para los jefes. Es decir, no salieron a la calle los que tenían que salir. Salieron a la calle gente para decir, tienes que darle trabajo a mi gente para que yo trabaje. Salieron los técnicos, los ayudantes, los pipas, los rudis, los conductores, algún músico, algunos poco. Pero no salieron los que tenían que salir a dar la cara. Por lo tanto, es un colectivo que a mí me avergüenza. Así que difícilmente se les puede trasladar el hecho de que hay que comprometerse de esa manera. Y afortunadamente tengo jóvenes en casa y por lo tanto ellos, yo digo, ya están aquí los daños colaterales, que son todos los amigos de mi hija, de mi hijo, que vienen a darte caña, y veo lo que piensan y veo lo que sienten, y creo que hay una juventud estupenda. Creo que eso de poneros a todos en el mismo, mira, están todos en botellón y tal, es mentira. Hay muchísima gente comprometida, mucha gente en las aulas, mucha gente en los círculos en los que hay que debatir, que quieren un mundo mejor. Y sobre todo, tienen un concepto del feminismo, del animalismo, de la LGTBI, de los problemas sociales, de la clase trabajadora, que es muy potente. Esther. Buenas noches. Yo no sé si preguntarte o pedirte que nos cantes algo. No, quería que me sentí. No sé si preguntarte o pedirte un autógrafo. No, puedes hacer las tres cosas. No, tú siempre has sido un personaje muy vinculado a Madrid. En la entrevista, Xavi te ha hecho muchas preguntas relacionadas con Madrid, el Madrid más progresista, el Madrid de tierno, el Madrid de la movida. ¿Qué te sugirió la victoria de Isabel Díaz Ayuso, esa victoria arrolladora en la Comunidad de Madrid hace 6 meses? Pues lo primero, respetar el resultado de las urnas, ¿no? Es decir, yo en eso no voy nunca a debatir, ni voy a decir que es ilegítimo, que lo consiguió porque dijo cosas que no debe decir. Ella puede decir lo que quiera y los ciudadanos van, que yo sepa en este país, sin una pistola en la cabeza, van y votan. ¿Por qué ganó las elecciones? Bueno, lleváis debatiéndolo mucho tiempo y se habla mucho de eso, ¿no? El hombre que mueve los hilos los mueve muy bien y sabe cómo moverlos, ¿no? Y tiene el objetivo muy claro. Creo que, primero, es una persona muy joven, muy descarada, hizo una cosa, se dio cuenta de una cosa que no se había dado cuenta casi nadie. Hay un colectivo enorme en esta ciudad, se calcula que 800.000 ciudadanos, que la fueron a votar porque estaba defendiendo el derecho que ella creía, que es ir a salir a tomar copas, abrir los bares. O sea, hay cientos de locales en Madrid que ponen un cartel, yo soy de Ayuso. Hablas con ellos y no es que nos ha dejado trabajar, es que nadie se ha puesto a analizar si ha utilizado ayudas o no, o si esas aperturas de todo han sido buenas o malas, sobre todo para la salud de la gente, ¿no? Creo que ha ganado las elecciones, tiene un impacto, tiene algo hipnótico. Si tú pones la entrevista que le han hecho hace poco en el programa del Hormiguero y te quedas a mirar y tratar de borrar ideológicamente lo que piensas de lo que estás oyendo, tiene algo que hipnotiza en la forma de mirar, en la forma de hablar, de contar las cosas. Tiene algo en los ojos, no sería capaz de describirlo, pero hay algo que atrae, que atrapa, y entonces hay mucha gente atrapada por ese personaje tan icónico, tan pop y sobre todo tan bien movido. Yo dije una cosa hace tiempo, cuando ganaba Isabel o no, dije, si gana o no, hay un perdedor seguro.
se llama Pablo Casado. Tanto si gana como si pierde. Y en esa tesitura es en la que sigue y en la que está, y lo estamos viendo estos días. Ha dicho una frase ayer demoledora. Ella dice, a mí me dan crédito o algo así los votos, no los despachos. Demoledor. Lucía. Buenas noches. Hola, Lucía. Quiero decirle que ha madurado usted muy bien. Francamente. No, lo digo porque hemos visto las imágenes y hay personas que han madurado peor. Por eso se lo digo. Hay que cuidarse. Y además que somos vecinos, por cierto. Claro que sí. Le quería preguntar algo parecido a Esther, pero distinto. Usted que conoció Madrid, que efectivamente fue un protagonista destacado en un momento glorioso de Madrid desde el punto de vista cultural, cosmopolita, ¿qué opina usted de este movimiento que hay ahora de conciencia madrileña, de orgullo madrileño, que yo creo que la victoria de Isabel Díaz Ayuso, con ese mensaje que ella tiene tan potente, es solo una demostración, pero hay algo en la ciudad, hay algo en la capital de España en este momento de orgullo de pertenencia a un sitio, ¿no? Quería preguntarle si usted aprecia esto y qué diferencia hay con su etapa. Yo creo que el del Madrid al cielo, que es una cosa tremenda, si lo piensas profundamente, está ocurriendo más que nunca. Es decir, yo creo que en el fondo somos muy orgullosos la gente de Madrid, pero es que en Madrid hay una cuestión fundamental, que son los barrios. Hay un orgullo de Madrid, pero es muy distinto el orgullo o el Madrid del Paseo de las Delicias, de mi barrio, al orgullo del Madrid de las terrazas de Juan Bravo. O sea, quiero decir, creo que hay algo que diferencia un Madrid de otro. Que Tierno Galván entendió muy bien. Por eso yo se lo dije a Almeida, al alcalde Almeida, cuando pensé que podía ser un gran alcalde, ¿no? Y le dije, ¿tú recuerdas cuando murió Tierno? Se acordaba vagamente, digo, cuando murió Tierno, al lado de un chaval con cresta de San Blas y con piercing y tal, llorando, había una señora del barrio de Salamanca llorando, porque Tierno consiguió convertirse en el alcalde de todos los madrileños. Todavía creo que se puede conseguir. Los bandos de Tierno Galván, si los lees, no hay nada que se deje. Y hace una cosa maravillosa. Solo hay un Madrid. Yo soy el alcalde de todos los madrileños y esta ciudad tiene que caminar unida al mismo lugar. Por cierto, pensaba que había que llevarse de aquí mucha dirección general y mucho ministerio y mucho rollo, y que esto fuera una ciudad mucho más. Pero allá también la han votado en esos barrios, ¿eh? Sí, sí. Y en esas ciudades. Sí, bueno, pues aquí lo dejamos, que sí que vamos mal de tiempos. Ramón J. Márquez, Ramoncín. Gracias, querido. Que ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Para mí también. Y es maravilloso que sigáis haciendo estas cosas. Bueno, de momento aquí Fabuloso. estamos en la televisión Claro que sí. pública. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, un placer, gracias. Bueno, pues hasta aquí.